El aire en el pequeño comedor de la colonia Narvarte era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Era una noche de martes de octubre de 1992, y el olor del pollo con mole que Elena había preparado con esmero se mezclaba con una tensión palpable. Tanie, de 16 años, movía los chícharos en su plato con el tenedor, creando pequeños surcos en la salsa oscura. No había dicho una palabra en 10 minutos. Y bien, la voz de su madre rompió el silencio. Elena era una mujer de manos trabajadoras y una mirada que había perdido la paciencia hacía mucho tiempo. Tu padre y yo te estamos hablando, Antonia. Tania levantó la vista, sus ojos oscuros brillando con un desafío apenas contenido. Su mano fue instintivamente a su cuello, donde un pequeño dije de plata en forma de luna creciente descansaba sobre su piel. Un regalo de Marco, su novio, el que sus padres desaprobaban con cada fibra de su ser. No hay nada que decir, murmuró. Ya les dije que no quiero estudiar contaduría. No voy a pasar mi vida encerrada en una oficina. Es un futuro seguro, replicó Elena, golpeando la mesa con la palma de la mano, haciendo que los platos saltaran. ¿Qué futuro te va a dar andar pintando paredes como un vago? ¿O ese muchacho que ni acabó la preparatoria? Piensa, por el amor de Dios. Soy buena dibujando. Podría ser muralista, como Orozco, empezó Tania, pero su madre la interrumpió con una risa amarga. No te compares con los grandes, niña. La vida real es dura. Se paga la renta, se compra la comida. Tu cabeza está llena de pájaros. Y quítate ese collarucho, parece que te lo dieron en la feria. Esa fue la gota que derramó el vaso. Para Tania, el collar no era solo un adorno. Era una promesa, un símbolo de una vida diferente, una que ella elegía. Se levantó bruscamente, la silla raspando el suelo de terrazo. Prefiero tener la cabeza llena de pájaros que tenerla llena de amargura como tú. Sin esperar respuesta, corrió a su habitación y cerró la puerta de un portazo. Las lágrimas de rabia nublaban su visión. Se miró al espejo, el rostro enrojecido, y apretó el dije de luna con fuerza. Las voces de sus padres discutiendo en voz baja llegaban amortiguadas a través de la puerta. Sabía lo que dirían. Que era una malagradecida, que no sabía lo que era bueno para ella. Con un movimiento febril, sacó una mochila de lona de debajo de su cama. Metió dentro su cuaderno de bocetos, un par de jeans, una sudadera y los pocos pesos que había ahorrado. Sobre la cama, en una hoja arrancada de su cuaderno, escribió con letra temblorosa: voy a estar bien. No me busquen. Yo sí voy a cumplir mis sueños. Dejó la nota sobre su almohada. Se asomó por la puerta. El pasillo estaba vacío. El murmullo de la televisión ahora venía de la sala. Se deslizó por el pasillo, abrió la puerta principal con un cuidado infinito para no hacer ruido y salió a la noche fresca de la Ciudad de México. El zumbido distante del tráfico del viaducto era una canción de cuna amenazante. Dio una última mirada a la ventana iluminada de su casa, un rectángulo amarillo y cálido que de repente se sentía como una jaula. Con el corazón latiéndole en la garganta, se giró y empezó a caminar, adentrándose en el laberinto de calles, con el brillo de su luna de plata como única guía en la oscuridad. El sol de la mañana se filtraba por las persianas del cuarto de Elena y Ricardo, proyectando franjas de luz sobre la colcha. El silencio era lo primero que Elena notó, un silencio pesado y anormal que no correspondía con la rutina de un miércoles. Normalmente, a esta hora ya se escucharía el murmullo de la radio en el cuarto de Tania o el sonido de sus pasos hacia la cocina. Con un suspiro, Elena se levantó, la amargura de la discusión de anoche todavía asentada en su estómago como una piedra. Seguro sigue encerrada, haciendo su berrinche, pensó mientras se ponía la bata. Ricardo ya estaba en la cocina, con una taza de café en la mano y la mirada perdida en la ventana. ¿No ha bajado?, preguntó él, su voz teñida de una preocupación que Elena se negó a compartir. Déjala, respondió ella con brusquedad. Necesita aprender que la vida no es un lienzo para pintar sus fantasías. Ya se le pasará. Pero cuando las 9 de la mañana llegaron y el silencio persistía, una pequeña espina de inquietud comenzó a pinchar la coraza de Elena. Fue a la habitación de su hija. Tocó una vez, 2 veces. Nada.
Con un giro impaciente del picaporte, abrió la puerta. La habitación estaba impecable, la cama perfectamente tendida, casi como si nadie hubiera dormido en ella. Y entonces lo vio. Un trozo de papel doblado, colocado con deliberación sobre la almohada. El corazón de Elena dio un vuelco. La nota era corta, con la caligrafía rebelde y ligeramente inclinada de Tanie. Voy a buscar mi propio lugar en el mundo, uno donde mis sueños no sean un estorbo. No me busquen. Ricardo, gritó Elena, con la voz rota. Ricardo subió corriendo las escaleras y leyó la nota por encima del hombro de su esposa. Su rostro palideció. Es un capricho, Ricardo. Un drama para llamar la atención, insistió Elena, aunque sus manos temblorosas traicionaban su falsa calma. Volverá en cuanto se le acabe el poco dinero que tenga y le dé hambre. El día se arrastró con una lentitud tortuosa. Elena intentó ocuparse, limpiando superficies que ya estaban limpias, pero su mirada se desviaba constantemente hacia el teléfono, mudo sobre la mesita. Ricardo llamó al trabajo para decir que no iría. Hizo la primera llamada a Sofía, la mejor amiga de Tanie, cuya voz confundida y negativa fue el primer golpe real de pánico. No, señor Ricardo, no la he visto desde ayer en la escuela. El sol de la tarde comenzó a teñir el cielo de naranja y el pánico se transformó en un terror frío y paralizante. La vasta Ciudad de México, su hogar, de repente se sentía como un monstruo anónimo y devorador. La discusión de anoche se repetía en la mente de Elena, cada palabra cruel que le había dicho a su hija resonando como una condena. El collar, el estúpido collar. ¿Cómo pudo haberle dado tanta importancia a un trozo de metal? Cuando la oscuridad finalmente cayó sobre la ciudad, Ricardo tomó la mano de Elena. Estaba helada. Elena, ya fue suficiente, dijo con una voz firme que apenas ocultaba su propio miedo. Esto no es un juego. Tenemos que llamar a la policía. Elena no protestó. Las lágrimas que había contenido durante todo el día finalmente brotaron, silenciosas y calientes. Asintió, incapaz de hablar. El sonido del disco del teléfono girando mientras Ricardo marcaba los números fue el inicio oficial de su pesadilla, un sonido que marcaría el fin de su vida como la conocían. La llamada a la policía se sintió como una rendición, una admisión final de que habían perdido el control. Ricardo marcó el número con manos temblorosas, mientras Elena caminaba de un lado a otro en la sala, mordiéndose las uñas hasta el punto de hacerse sangrar. La voz al otro lado de la línea fue monótona y desinteresada, indicándoles que debían presentarse en la delegación para levantar un acta. No había urgencia, solo procedimiento. La delegación del Ministerio Público en Coyoacán olía a papel viejo, a café requemado y a una desesperanza silenciosa que parecía impregnar las paredes de color beige. El aire de la noche, que afuera era fresco y prometía lluvia, aquí dentro se sentía estancado y pesado. Un oficial canoso y con un bigote espeso, el comandante Suárez, los recibió detrás de un escritorio metálico abarrotado de carpetas. Escuchó su historia con una paciencia estudiada, casi aburrida, mientras tamborileaba los dedos sobre la superficie. A ver, entonces la señorita tiene 16. Se peleó con la mamá por un novio, o la escuela, o alguna de esas cosas, y se fue de la casa. ¿Dejó nota?, preguntó sin mirarlos, hojeando un expediente ajeno. Sí, pero, empezó Ricardo. Es una fuga, señor. Un berrinche, lo interrumpió Suárez, finalmente levantando la vista. Sus ojos no mostraban empatía, solo el cansancio de 1000 historias iguales. Regresará en 2 o 3 días, cuando se le acabe el dinero o el coraje. Siempre lo hacen. La condescendencia del hombre fue una bofetada para Elena. Su dolor, hasta entonces contenido en un nudo en la garganta, explotó en furia. Usted no entiende. Mi hija no es así. Ella es una buena chica, es solo que Tanie no haría esto. Algo malo le pasó, lo siento aquí, dijo, golpeándose el pecho con la mano. El comandante suspiró, un sonido largo y resignado. Señora, con todo respeto, todas las madres dicen lo mismo. Llenaremos el reporte, pero la realidad es que tenemos casos de secuestros reales, de gente que de verdad está en peligro. Su hija, lo más probable, está en casa de una amiga o con el noviecito.
Denos una foto y sus datos. Pondremos una alerta, pero no esperen que mandemos patrullas a buscarla por toda la ciudad. Salieron de la delegación sintiéndose más vacíos y desamparados que nunca. La ciudad, su ciudad, de repente les pareció un laberinto hostil y gigantesco. Las luces de los autos rasgaban la oscuridad como garras y cada rostro desconocido era una posible amenaza. La burocracia los había reducido a un número de expediente, su angustia a una simple estadística de rebeldía juvenil. Al llegar a casa, el silencio era ensordecedor. Ricardo, con una determinación sombría, tomó las llaves del auto. No podemos quedarnos aquí esperando. No lo haré. Elena lo miró, sus ojos hinchados y rojos. ¿A dónde vamos? A hacer lo que ellos no van a hacer. A buscarla, dijo Ricardo con una firmeza que no sentía. Condujeron hasta una pequeña imprenta abierta las 24 horas y usaron la mejor foto que tenían de Tania, una de su último cumpleaños, sonriendo, con los ojos llenos de luz. Imprimieron 500 volantes con la foto y una pregunta en letras mayúsculas y negras. ¿Has visto a Tonantzin Corona? Pasaron el resto de la noche y la madrugada recorriendo su propio barrio, pegando el rostro sonriente de su hija en postes de luz, en las paredes de las tiendas, en las paradas de autobús. Cada cartel pegado con cinta adhesiva era un grito silencioso. El aire frío de la madrugada calaba sus huesos, pero no se detuvieron. Bajo la luz amarillenta de un farol parpadeante, Elena alisó una de las hojas recién pegadas. Ver la cara de Tania, tan llena de vida, contrastando con la cruda realidad de su ausencia, finalmente rompió sus últimas defensas. Apoyada contra el poste frío, se derrumbó en un llanto silencioso y devastador, mientras Ricardo la abrazaba, ambos perdidos en una pesadilla que apenas comenzaba. Las primeras semanas se disolvieron en una niebla de agotamiento y desesperación. Octubre dio paso a un noviembre que trajo consigo un aire más frío, un viento que parecía colarse por las rendijas de las ventanas y del alma de Elena y Ricardo. Su hogar, antes un refugio de risas y discusiones triviales, se había transformado en el cuartel general de una búsqueda silenciosa y desoladora. Las paredes estaban cubiertas de mapas de la ciudad marcados con círculos rojos, y sobre la mesa del comedor, donde antes compartían la cena, ahora se apilaban montañas de volantes con el rostro sonriente de Tania, una sonrisa que se sentía como una herida abierta. La rutina que había definido sus vidas se hizo añicos. Ricardo seguía yendo a su trabajo en la oficina contable, pero su mente estaba ausente, perdida en un laberinto de números que ya no tenían sentido. Regresaba a casa cada tarde para encontrar a Elena al teléfono, con la voz rota, siguiendo otra pista falsa, otro avistamiento improbable que terminaba en la misma decepción aplastante. La culpa era una sombra que se cernía sobre ellos, envenenando el aire. Para Elena, cada momento de descanso era una traición. Para Ricardo, la obsesión de su esposa era un recordatorio constante de su propio fracaso como protector. «Tenemos que imprimir más, Ricardo», dijo Elena una noche, con la mirada fija en la última pila de volantes. Su voz era un susurro ronco. «Se están acabando. Elena, por favor». «Gastamos casi todo en la última tanda», respondió él, frotándose los ojos cansados. «Quizá deberíamos esperar. Ver si la policía tiene algo nuevo». «¿La policía?», espetó ella, girándose para enfrentarlo, con una furia helada en los ojos. «¿El comandante Suárez? Él no está haciendo nada. Cree que nuestra hija es una estadística más. ¿Tú también te vas a rendir?» «No es rendirse, es ser realista. No podemos quemarnos, no podemos perderlo todo». «Ya la perdimos a ella», gritó Elena, y el grito se rompió en un sollozo que sacudió su cuerpo. «¿Qué más nos queda por perder?». La discusión quedó suspendida en el aire, densa e irrespirable. Fue en medio de esa tensión que sonó el teléfono. Elena, esperando otra llamada inútil, contestó con desgana. Pero la voz al otro lado era diferente. No era un familiar compasivo ni un desconocido con una pista dudosa. Era firme, profesional. «Señora Morales, mi nombre es Javier Mendoza. Soy periodista del diario El Observador. He seguido el caso de su hija y me gustaría escribir sobre él». Elena se quedó en silencio, escéptica.
un periodista. Probablemente buscando explotar su dolor para una historia sensacionalista. Pero había algo en su tono, una seriedad que la intrigó. Al día siguiente, Javier Mendoza estaba sentado en su sala. Era un hombre joven, de unos 30 años, con una mirada intensa y una libreta en la mano. No hizo promesas vacías ni ofreció falsas condolencias. Simplemente escuchó. Escuchó su historia, el dolor de Elena, la frustración de Ricardo. Observó la casa, el santuario improvisado a Tanie. La gente olvida rápido, señor y señora Morales, dijo finalmente, cerrando su libreta. Mi trabajo es que no olviden a Tanie. Un artículo de fondo, con su foto en primera plana, puede llegar a lugares que sus volantes no alcanzan. Puede hacer que alguien, en alguna parte, recuerde algo. No puedo prometerles un milagro, pero puedo prometerles que su voz será escuchada. Cuando Javier se fue, un silencio diferente se instaló en la casa. No era el silencio de la desesperación, sino uno cargado de una posibilidad incierta. Ricardo miró a Elena y, por primera vez en semanas, vio en sus ojos algo más que dolor. Era una chispa diminuta, frágil y vacilante, pero era una chispa de esperanza. El artículo de Javier salió publicado un miércoles, en la sección de crónicas de la ciudad. Ocupaba casi media página, con la foto de Tanie en el centro, su sonrisa congelada en el tiempo. El titular, La artista silenciosa, una silla vacía en Iztapalapa, era un puñetazo directo al corazón de Elena. Javier había capturado la esencia de su hija, su pasión por el arte, su timidez, el dolor de su ausencia. Por primera vez en semanas, una oleada de esperanza genuina, aunque frágil, recorrió el pequeño apartamento. El teléfono comenzó a sonar esa misma mañana. El primer timbrazo los hizo saltar a ambos. Ricardo contestó con voz temblorosa, una libreta y un bolígrafo en la mano. Era una señora de la colonia Roma, jurando haber visto a una chica idéntica en el mercado de Medellín. Elena anotó cada detalle, su mano temblando. La segunda llamada fue de un taxista que creía haberla llevado a la terminal de autobuses del norte. La esperanza se convirtió en un torbellino de actividad frenética, cada llamada una posible llave para abrir la cerradura de su pesadilla. Pero el torbellino pronto se tornó oscuro. Al mediodía, las llamadas cambiaron de tono. Un grupo de adolescentes llamó riéndose, diciendo que Tania estaba de fiesta con ellos. El corazón de Elena se hizo añicos al escuchar las carcajadas crueles al otro lado de la línea. Luego llamó un hombre con voz rasposa, un supuesto vidente que ofrecía encontrarla a cambio de 500 pesos para materiales espirituales. Ricardo colgó con una furia contenida, su rostro una máscara de impotencia. La peor llamada llegó por la tarde. Una voz masculina, calmada y fría, afirmó tener a Tania. Exigió 10,000 pesos para su liberación. No llamen a la policía, o no la volverán a ver, susurró antes de colgar. El pánico helado se apoderó de Elena, quien se derrumbó en sollozos. Ricardo, pálido como el papel, la abrazó, aunque sabía que probablemente era una estafa cruel, la amenaza se sentía demasiado real. El día se convirtió en una tortura, el timbre del teléfono un presagio de más dolor. Al día siguiente, entre el flujo de llamadas inútiles, sonó una que lo silenció. Era el comandante Suárez. Su voz no era de apoyo, sino de irritación. Señor y señora Ramírez, comenzó, su tono cortante, este circo mediático que han montado solo entorpece las cosas. Nos llegan docenas de pistas falsas que tenemos que descartar. Dejen que la policía haga su trabajo. La llamada terminó abruptamente, dejando a Ricardo temblando de rabia. Su trabajo, gritó al teléfono muerto. No han hecho nada. Estaban agotados, ahogados en un mar de pistas falsas y crueldad anónima. La esperanza que el artículo había encendido se estaba extinguiendo bajo una avalancha de tormento. Justo cuando Elena pensaba que no podría soportar un timbrazo más, el teléfono sonó de nuevo. Ricardo contestó con hastío, pero su expresión cambió. Escuchó atentamente, haciendo solo un par de preguntas. ¿Qué pasa?, susurró Elena. Ricardo colgó lentamente. Era una mujer. Se llama Inés. Tiene una pequeña fonda cerca de la carretera a Puebla, dijo,
su voz extrañamente calmada. Dice que una chica que se parece mucho a Tania comió allí hace como una semana. Estaba sola, muy callada. Pagó con monedas y estuvo dibujando en una servilleta. Dice que la vio caminar hacia la parada de autobuses que van hacia el este. No había exigencias, ni sensacionalismo. Solo una observación tranquila y clara. En medio del caos, esa llamada se sentía diferente. Era un hilo delgado y frágil, pero era el único hilo real que tenían. Se miraron el uno al otro sobre la mesa llena de notas inútiles. La desesperación no había desaparecido, pero por debajo de ella, una nueva y tenaz resolución comenzó a formarse. El amanecer apenas teñía de gris el horizonte de la Ciudad de México cuando el viejo sedán de Ricardo ya se abría paso por la calzada Ignacio Zaragoza, enfilando hacia la autopista a Puebla. El aire dentro del coche era denso, cargado de una esperanza tan frágil que amenazaba con romperse a cada kilómetro. Ricardo conducía con una concentración feroz, sus nudillos blancos sobre el volante, mientras Elena, a su lado, sostenía la foto de Tania como si fuera un amuleto. No hablaban. Las palabras se habían agotado, reemplazadas por un entendimiento mutuo forjado en el dolor y la vigilia. El paisaje urbano fue cediendo paso a los campos secos y las siluetas distantes de los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl, testigos silenciosos de su peregrinaje. Cada fonda al borde de la carretera, cada paradero de camiones, era un nudo en sus estómagos. ¿Sería esta? ¿O aquella? La descripción de la mujer por teléfono había sido simple: una pequeña fonda con techo de lámina roja, justo después de la caseta vieja. Tras casi 2 horas de búsqueda ansiosa, la vieron. Era un lugar modesto, casi perdido en la vastedad del paisaje. Un par de camiones de carga estaban estacionados afuera, y el olor a guisado y café flotaba en el aire polvoriento. Con el corazón martillándoles en el pecho, bajaron del coche. Detrás del mostrador, una mujer de mediana edad, con el cabello recogido en un chongo apretado y un mandil manchado, secaba vasos con un trapo. Levantó la vista, sus ojos curtidos por el sol examinándolos con cautela. Era Inés. «Buenos días», dijo Ricardo, su voz más ronca de lo normal. «Disculpe la molestia. Hablamos con usted por teléfono anoche. Sobre una muchacha desaparecida». Elena, incapaz de hablar, simplemente le extendió la fotografía de Tania. La sonrisa de su hija, capturada en un momento de felicidad, parecía una cruel ironía. Inés dejó el vaso y tomó la foto. La observó por un largo instante, sus facciones suavizándose con una mezcla de reconocimiento y pena. «Sí», asintió lentamente, entregándoles la foto. «Sí, la recuerdo. Estuvo aquí». Un sollozo ahogado escapó de los labios de Elena. Ricardo la sujetó del brazo, anclándola. «¿Qué pasó? ¿La vio bien? ¿Estaba sola?», preguntó Ricardo, sus palabras atropellándose. Inés suspiró, apoyándose en el mostrador. Llegó caminando, desde la carretera. Se veía asustada. Cansada. Pidió un agua y se sentó en esa mesa de allá, dijo, señalando una esquina vacía. Casi no tocó el agua. No dejaba de mirar hacia la puerta. Traía una mochila, como de estudiante, y se aferraba a ella. Hizo una pausa, frunciendo el ceño al recordar. No llevaba mucho tiempo aquí cuando llegó una camioneta vieja, de esas de redilas, muy traqueteada. Se bajó un hombre. No era viejo, pero se veía muy áspero, ¿sabe? Le dijo algo, y ella no quería ir. Pude ver que discutían en voz baja. Él la tomó del brazo, no con violencia, pero con fuerza, y la subió a la camioneta. Vio hacia donde iban, pudo ver las placas, suplicó Elena, encontrando su voz. Inés negó con la cabeza, una genuina expresión de arrepentimiento en su rostro. Lo siento mucho. Todo fue muy rápido. Él parecía apurado, enojado. No vi las placas, había mucho polvo. Solo le escuché decir algo de que ya iban tarde para llegar al rancho, por la zona de Atlixco. Fue lo único. Se fueron en esa dirección. Señaló hacia el sur, por la misma carretera. Ricardo y Elena se quedaron en silencio, asimilando la información. La pista era real.
Tanya había estado allí. Pero la esperanza que los había traído hasta esa fonda se había transformado en un terror helado. No era una fuga. Estaba con alguien. Y no era por su voluntad. La imagen de su hija, asustada y forzada a subir a una camioneta, se grabó en sus mentes con un fuego abrasador. El aire fresco de Atlixco, con el perfil imponente del Popocatépetl en el horizonte, se sentía como una cruel ironía para Elena y Ricardo. Acompañados por Javier, cuyo semblante juvenil ahora mostraba una seriedad impropia de su edad, recorrieron caminos de terracería, deteniéndose en cada pequeño pueblo y caserío. La pista de Inés era un hilo delgado en un laberinto de ranchos y campos de cultivo. Mostraban la foto de Tania, su sonrisa vibrante ahora un doloroso recordatorio, a campesinos de piel curtida, a mujeres en los mercados, a niños que jugaban en las plazas. Las respuestas eran siempre las mismas, un encogimiento de hombros, una negación amable, una mirada compasiva que no ofrecía consuelo. La desesperación comenzaba a erosionar la poca fortaleza que les quedaba. Cada camioneta vieja que pasaba era un sobresalto, cada rostro desconocido una decepción. Fue en un pequeño taller mecánico, entre el olor a grasa y metal, donde encontraron la primera pieza sólida. Un anciano mecánico, tras observar la foto y escuchar la descripción de la camioneta, asintió lentamente. El Sombra, murmuró, limpiándose las manos en un trapo sucio. Así le dicen. Un tipo raro, vive solo allá arriba, en el cerro. Casi nunca baja. El hombre le señaló una vereda apenas perceptible que se adentraba en la maleza. El camino al rancho era angosto y traicionero. El vehículo de Javier apenas lograba avanzar. Al llegar, la desolación del lugar le heló la sangre. La camioneta descrita por Inés estaba allí, inmóvil y oxidada, como el esqueleto de una bestia prehistórica. La casa era una construcción a medio derrumbar. Ricardo, con una fuerza que no sabía que poseía, forzó la puerta principal. El interior olía a humedad, abandono y a un silencio denso y pesado. Recorrieron las habitaciones vacías hasta que, en un pequeño cuarto trasero, el mundo se detuvo para Elena. No había muebles, solo un colchón sucio en el suelo. Pero en la pared de yeso, grabado con algo afilado, había un dibujo inconfundible. Una luna creciente, estilizada, con un pequeño pájaro despegando de una de sus puntas. Era el estilo de Tania. Era su alma, su firma, un grito silencioso en medio de la nada. Había estado allí. La policía fue notificada, pero no encontraron más. Ni rastros de El Sombra, ni pistas de a dónde podría haber ido Tania. La búsqueda terminó en un abismo de preguntas sin respuesta. Asterisco 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 30 años después, en 2022, un grupo de voluntarios trabajaba con entusiasmo en las afueras de Puebla. Renovaban una finca abandonada, un lugar con una historia oscura que pocos recordaban, para transformarla en un refugio para mujeres víctimas de violencia. Mientras uno de los jóvenes arquitectos derribaba un muro interior que se desmoronaba, algo metálico y pequeño cayó al suelo. Lo recogió, sopló el polvo de 3 décadas y lo frotó contra su camisa. Era un collar de plata, ennegrecido por el tiempo. Un dije en forma de luna creciente. Días después, ese mismo collar reposaba en la palma arrugada de Elena. Ella y Ricardo, ahora ancianos, contemplaban el objeto que había iniciado y ahora terminaba su larga y dolorosa odisea. Un reportaje televisivo había conectado el hallazgo en el nuevo refugio con el caso sin resolver de la adolescente desaparecida en 1992. No les devolvía a su hija, ni borraba el dolor. Pero les daba un cierre. En la pared donde Tania había dejado su última obra de arte, ahora se levantaba un lugar de esperanza. Ricardo rodeó a Elena con su brazo, y por primera vez en 30 años, lloraron juntos no solo de tristeza, sino con una extraña y profunda sensación de paz. La búsqueda había terminado.